¿Te imaginas visitar otro planeta sin salir de la Tierra? Yo tampoco, hasta que llegué aquí. Los paisajes del sur de Utah son tan surrealistas que te hacen sentir como si estuvieras en otro mundo, pasando por los paisajes de Dune hasta los paisajes de The Martian. Nuestro plan era simple, un road trip desde Las Vegas hasta Moab. 5 parques nacionales, kilómetros y kilómetros de paisajes imposibles y una parada obligatoria en Hanksville, un pequeño pueblo con vistas tan increíbles que te harán cuestionar si aún estás en la Tierra. Hoy es el día número 1 de nuestro road trip por algunas partes de Utah. Llegamos el día de ayer a Las Vegas y hoy vamos a partir a Valley of Fire. Entre más avanzábamos por el camino, el paisaje iba transformándose. Fue hasta que noté el color rojo intenso de las rocas que me di cuenta que habíamos llegado. Estábamos en Valley of Fire. Pues terminamos de hacer nuestro hiking y fue increíble. Esta es la primera vez que hacemos esto con nuestro pequeño y ha sido una experiencia totalmente increíble. Y ahora hay que seguir nuestro camino. Vamos a pasar la noche en un Airbnb cerca de Zion y esperemos que sea igual de impresionante que hoy. Pero por lo pronto aquí les dejo esta vista. Cuando llegamos a Zion, hicimos una parada en un pequeño pueblo para tomar un café y cargar energías. Decidimos que nuestro destino sería Scouts Landing. Desde los primeros pasos del hike, la luz del sol se colaba entre las montañas, regalándonos un adelanto del espectáculo que nos esperaba más arriba. No manches, la vista está increíble. Wow, con la vista del valle. Son las 7 de la mañana. Hoy vamos a empezar nuestro tercer día aquí en el recorrido del road trip que estamos haciendo en Utah. Y hoy vamos a Bryce Canyon. Hoy nos quedamos en este Airbnb que está a las afueras del Parque Nacional. El amanecer en la carretera fue espectacular. Los colores parecían que habían sido sacados de un sueño. Y al llegar al parque, nos recibió una nevada inesperada y nada podría haberme preparado para lo que estaba por venir. Nos estacionamos, tomamos nuestras cosas y comenzamos a caminar por el sendero. Apenas unos metros más adelante, apareció ante nosotros una vista increíble. El cañón estaba cubierto de nieve. Era un paisaje tan hermoso que me dejó sin palabras. El hike que decidimos hacer fue el de Queen's Garden y el Navajo Loop. Desde el principio, el caminar se convirtió en todo un reto, y ni siquiera fue por el terreno, y más bien era porque a cada paso que daba sentía la necesidad de detenerme para capturar con mi cámara las increíbles formaciones de roca que nos rodeaban. Era imposible no maravillarse con cada detalle del paisaje. Está nevando otra vez. Llegamos a donde nos vamos a estar hospedando. Hoy estamos a las afueras del Parque Nacional Capitol Reef y acompáñenme a ver cómo se ve nuestro cuarto de hotel. Este es nuestro cuarto de hotel. Vean la vista. Oh my God. Esta es la vista que tenemos desde nuestro hotel aquí enfrente de Capitol Reef. Hoy fue nuestro cuarto día de aventura. Mañana tenemos muchas cosas más que hacer, pero solo les quería dar un update de lo cambiante también que el clima está aquí. Estábamos en Zion ayer y estábamos en 80s y hoy en la mañana en Bryce Canyon estábamos en 30s. Estábamos a 0 grados Celsius y fue increíble. No esperaba tener esa vista de el cañón con nieve. Cuando estábamos planeando el viaje, había un lugar que sí o sí tenía que visitar. Había visto tantos posts en Instagram sobre este sitio que no podía esperar a verlo con mis propios ojos. El pueblo más cercano se llama Hanksville, y es ahí donde comienza la magia. El contraste de paisajes es tan surreal que parece sacado de una película de sci-fi. Los colores y las formas del terreno te hacen sentir como que estás viajando de la Luna a Marte, a Júpiter, todo en tan solo unos minutos. Hoy madrugamos, como les había contado, estábamos esperándonos afuera de Capitol Reef y queríamos grabar el amanecer en esa montaña de ahí que se llama Factory Butte. Y bueno, pues como no íbamos a llegar para ver exactamente el amanecer, decidí volar el dron exactamente desde aquí y creo que se veía espectacular.
Los amaneceres aquí en Utah son increíbles. Por fin esta mañana pudimos visitar uno de los lugares que más estaba esperando visitar desde que estábamos planeando nuestro viaje a Utah, y son los Bentonite Hills. Y miren nada más, ¿no sientes que estás en Marte? Realmente esto se siente como que estás afuera de este planeta. De hecho, cerca de aquí está la base de research de la NASA que recrean, supongo que, cosas para estudiar a Marte, y está increíble. Ha sido un viaje muy bueno. Todavía nos quedaban varios lugares por explorar en esta región. Tomamos la carretera nuevamente, pero algo nos llamó la atención en el camino. Y ahí estaba, Factory Butte. No pudimos resistir la tentación de detenernos, acercarnos y capturar las últimas fotos de esta imponente formación. Mientras el tiempo volaba entre risas y fotos, nos dimos cuenta de que habíamos llegado a Moonscape Overlook. Y créeme, el nombre le hace justicia. Te hace sentir como si estuvieras caminando en la mismísima superficie lunar. De regreso al hotel, aún emocionados y con ganas de ver más, decidimos hacer un hike en el Parque Nacional Capitol Reef. Desde que íbamos por la carretera, nos dimos cuenta que los árboles lucían de un amarillo vibrante, un cierre perfecto para un día lleno de descubrimientos y aventuras. Estamos a las afueras de Hanksville. Y ahorita vamos a manejar aproximadamente 47 minutos a... ¿cómo se llama? Goblin Valley State Park. Vámonos a la aventura. Goblin Valley me transportó de inmediato. Me sentí que habíamos viajado cientos de kilómetros y habíamos aterrizado en el mismísimo Egipto. Este lugar debe su nombre a las formaciones rocosas únicas, con formas tan variadas que al mirarlas a la distancia parece que un ejército de goblins se hubiera quedado petrificado en el desierto. Cada rincón tiene una magia especial. Es como si la naturaleza misma hubiera esculpido este paisaje para contar una historia antigua y misteriosa. Pues estamos llegando a la última parte de nuestro viaje y llegamos a Moab. Han sido 7 días de viaje y han sido increíbles. Mañana vamos a visitar los Arches National Park. No teníamos mucho tiempo para explorar los Arches, lo cual fue una verdadera pena. Por eso, decidimos aprovechar al máximo nuestra visita y hacer un hike hacia el icónico Delicate Arch, el arco más famoso del parque. Y vaya que valió la pena. Son las 6:55 de la mañana. Vamos rumbo al aeropuerto aquí en Moab para hacer un recorrido en globo y ver el amanecer. Estos días estaba amaneciendo entre 7:30 y 7:40, pero la primera luz ha estado saliendo 7:20. Vamos a hacer 15 minutos de aquí al aeropuerto y esperemos que esté bueno el recorrido. Este recorrido en globo fue un regalo de mis cuñadas, planeado desde hace 3 años, y finalmente llegó el día de hacerlo realidad. Mientras esperábamos a que terminaran de preparar todo, no podía dejar de pensar en lo afortunados que somos. Momentos como estos, compartidos con las personas que amas, son lo que realmente le dan sentido a la vida. Para nosotros, viajar siempre ha significado mucho más que solo trasladarnos de un lugar a otro. Es salir de nuestra zona de confort, aventurarnos, descubrir lo desconocido y atrevernos a hacer cosas que nunca habíamos imaginado. Cuando el globo comenzó a elevarse, una profunda sensación de gratitud me invadió. Desde lo alto, no podía evitar sentirme pleno, agradecido con la vida por regalarnos instantes tan únicos y memorables como este. Al final del recorrido brindamos por haber aterrizado sin problemas. Nuestro piloto nos explicó que era una tradición que siempre se llevaba a cabo después de un vuelo de globo. Creo que esto es bueno por acabar el video, esta experiencia de globo. Todavía tenemos este día, lo que resta de este día aquí. O sea, vamos a ir a Canyonlands, a hacer algún hike o solo manejar para disfrutar de los paisajes. Pero creo que es un buen momento de decir hasta la próxima aventura. Bye.